Juan capítulo 1. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Alabado el nombre de Jesús. Quiero desearle a todos los hermanos una feliz Navidad y un próspero año 2015. Gloria al Señor. Aleluya. San Juan capítulo 1, verso 1 y verso 14. Vamos a leer la palabra del Señor y lo hacemos con toda reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Gloria al Señor. Dice el verso 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuántos queremos que Dios nos hable esta noche, hermano? Cierre sus ojos y pídale al Señor que hable a su vida en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos delante de tu presencia, Señor, necesitados de ti como cada día, Señor. Habla nuestras vidas, quita lo que estorbe en nuestras mentes, en nuestros corazones. Permítenos recibir tu palabra, Señor. Quita, Señor, de nuestras vidas todo lo que estorbe, todo pensamiento y toda obra de las tinieblas la echo fuera en el nombre de Jesús. Te pido que cada mente y cada corazón esté listo para recibir tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús te lo suplico, Dios, y te doy las gracias. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermano. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pues esta noche, con la ayuda del Señor y de todos ustedes, quiero hablarle del valor de la encarnación del Verbo de Dios, de la venida del Hijo de Dios a esta tierra. Gloria al Señor. Como dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Gloria al Señor. Y de ese misterio de la piedad, de la grandeza, de la misericordia de Dios, que es lo que significa esa expresión, pues lo primero que se dice es: Dios se manifestó en carne. Gloria al Señor. Allí dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gloria al Señor. Siempre que hablamos de la venida de Dios a este mundo para hacerse como uno de nosotros, pues casi siempre de lo que estamos acostumbrados a imaginar es de algo grande que sucedió. Sin embargo, cuando el apóstol San Pablo menciona la venida del Hijo de Dios al mundo, habla de que se humilló, o sea que descendió, que bajó hasta este mundo. Gloria al Señor. En el libro o en la palabra del Señor se nos describe, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2. Muchas gracias, hermano. Que Dios se lo pague con yernos ahora y nietos. Gloria al Señor. ¡Qué maravilla! Aleluya. En el libro de Filipenses capítulo 2, verso 5, la Biblia dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. ¿Verdad? Ese pasaje nos dice que se humilló a lo sumo. Y nosotros, cuando escuchamos la palabra sumo, casi siempre pensamos en algo alto. Pero en este caso, lo sumo que menciona allí es lo más bajo de todo: el que Él se haya hecho carne. Y si usted vive en este tiempo y no está aislado en una urna de cristal, sabe la controversia que hay sobre la Navidad en este tiempo, ¿verdad? Hay una guerra sobre el nacimiento del Señor. Y eso está llegando a cada hogar, a cada familia y a cada iglesia también. Y esta obra del Movimiento Misionero Mundial no es ajena a eso. Hay un conflicto sobre la celebración de la Navidad. La razón más importante
que se esgrime o que se utiliza para llamarle a la Navidad pagana es la coincidencia de la Navidad con celebraciones paganas, ¿verdad? El parecido que tiene la Navidad, en primer lugar, en cuanto a la fecha, ¿verdad? No se puede negar que la Navidad, que se celebra en el mundo occidental el 24, el 25 de diciembre, coincide con las fiestas de varias religiones paganas, ¿verdad? ¿Quién no ha oído o quién no ha leído quizás ese, yo voy a decirlo de esta manera, ese desdichado libro que ha traído tanto conflicto dentro del pueblo evangélico, llamado Babilonia, Misterio Religioso, donde hay un montón de errores doctrinales y un montón de errores en cuanto a fecha, pero que a pesar de eso trae mucha confusión, especialmente entre creyentes que solo repiten lo que escuchan sin investigar. Estamos viviendo en tiempos que tristemente hasta predicadores, aún dentro de la misma obra, solo repiten lo que oyen y no investigan por ellos mismos. A veces no investigan ni siquiera en la Biblia, hermano. Por eso es que hay predicadores que predican errores, porque no van a las Escrituras a ver si es cierto lo que se les está diciendo. Si por lo menos tuvieran la discreción que tenían los hermanos de Berea, que todo lo que se les enseñaba, aleluya, se dice que había una gran nobleza en estos hermanos, porque cada vez que se les enseñaban algo, buscaban en las Escrituras a ver si era cierto lo que se les estaba enseñando. Gloria al nombre del Señor. Y como les dije hace un momento, pues la mayoría le llama pagano a la Navidad por la coincidencia de fecha entre el 25 de diciembre, como fecha que celebran los cristianos la Navidad, y el 21 al 25 de diciembre, como fecha en que los paganos antiguos adoraban al sol. Y le llamaban la fiesta del sol invicto. Y eso no se puede negar, es una realidad. Pero hay un problema en eso. Religiones paganas no hay una. Ni siquiera hay 365. Solamente en la India hay 300,000 dioses. 300,000 dioses. Y cada uno de esos dioses tiene su fecha de celebración. Así que no le alcanzan los 365 días del año para que haya una fiesta para cada uno. De hecho, en promedio tendrían que haber decenas de fiestas cada día de todo el año para cubrir las fiestas de cada uno. Entonces, si nosotros moviéramos la Navidad del 25 de diciembre, por poner una fecha al 25 de marzo, seguramente caería en la fecha de la celebración de alguno de esos 300,000 dioses. De hecho, si le vamos a llamar pagano a un día del año por la celebración de alguna cultura pagana, todos los días del año serían paganos. ¿Cierto o no? Serían paganos los 365. Eso es deducción lógica. Pero, como coincide con uno de esos 300,000, pues entonces hay una guerra por eliminar la Navidad. No importa cuánta guerra se haga, el nacimiento del Señor Jesucristo no se puede borrar de la historia. Porque la narración exacta del nacimiento de Jesucristo está escrita en un libro que pasará el cielo y la tierra y Él no pasará. Así que el nacimiento de Jesucristo jamás podrán borrarlo. No importa el ataque que el diablo haga o que la misma iglesia haga contra la Navidad, jamás podrán borrarla, hermano. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. ¿Ve? El solo hecho de que algo esté en las Escrituras le garantiza su permanencia. Jesús le dijo a una mujer que hizo un acto de fe ante el Señor, derramando un vaso de alabastro en sus pies. Jesús dijo: siempre que se hable del evangelio, se mencionará tu nombre. ¿Verdad? Y han pasado 2000 años desde eso, y todo el mundo sigue hablando
de aquella mujer que derramó su vaso y se sigue predicando de eso, porque esta mujer tiene la dicha de que su nombre está en la Biblia, como aparece el nombre de una ramera en la Biblia. ¿Usted sabe cuántas prostitutas han habido en la ciudad de Homestead? En la historia de esta ciudad, miles. Algunas están presas, otras murieron por sobredosis de droga y quizás algunas ni su familia se acuerda apenas de ella. Pero Rahab la ramera estará siempre allí porque está en las Escrituras. Alabado el nombre del Señor. Digo, esa es mi fe. No importa cuánto se ataque el nacimiento del Señor, estará allí. Porque la Biblia tiene garantía de permanencia. Garantía de eternidad. Gloria al nombre del Señor. Otra de las cosas que se utiliza para decir que Navidad no es divina o no es bíblica o no es cristiana sino pagana, aleluya, es que en la fecha de diciembre, según, perdone que lo diga tan rajatabla, según las palabras repetitivas de personas que como papagayos repiten lo que no investigan, dicen que no puede ser en diciembre y menos el 25, porque en esa fecha en Belén cae nieve. ¿Cuántos han oído eso? Y hasta le ponen temperaturas. Y yo escucho predicadores, miren hermano, la internet está llena de gente haciendo comentarios de todo tipo. Los estudiantes que hay aquí en esta noche saben que si usted tiene que realizar una investigación sobre un tema y utiliza Wikipedia como referencia para lo que usted investiga, usted está colgado. Porque esa es una enciclopedia en la que cualquiera puede comentar y escribir lo que quiera. ¿Verdad? Cualquiera puede decir, el hermano Guandique nació en 1928. Él dice que es del Salvador, pero no es verdad, nació en la Antártida. Y esa persona que lo escribe, lo certifica y queda grabado en la enciclopedia. Y cualquiera que busque información del hermano Guandique, lo que va a encontrar es eso. Por eso es que no se acepta. Porque no es fidedigna, no es fiel. La internet no es un medio fiel para investigar. Al no ser que lo que haya escrito y usted busque tenga un apoyo real. Por ejemplo, hay una enciclopedia muy respetable en el mundo por la forma en que ha investigado y ha mantenido el cuidado de que solo se divulguen cosas que están comprobadas. A esa enciclopedia se le llama la Enciclopedia Británica. Y lo que aparece en la internet como Enciclopedia Británica no siempre es de la Enciclopedia Británica. Usted tiene que ir a la misma enciclopedia a buscarlo. Si lo busca en otra página, puede que sea una referencia que tiene una exageración puesta. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque estoy oyendo a predicadores hablar de 24, 25 grados bajo cero en Belén. Es lo que usted oye. Pero resulta que Belén es más caluroso que Ocala. ¿Qué le parece? La temperatura más baja. Eso puede usted entrar a la internet, no a Wikipedia, ni a Wikileaks, ni a YouTube para ver videos de todo el que quiere hablar. Abra el Weather Channel y busque Belén en Israel. Y le va a decir que el mes más frío de Belén es el mes de enero, no diciembre. Y que la temperatura más baja del mes de enero son 47 grados Fahrenheit, que son 13 o 14 grados centígrados. Que a esa temperatura usted puede andar en camisa, hermano. Que en la ciudad de Belén jamás ha nevado. Jamás. Pero lo repiten una y otra vez. Además de eso que le estoy diciendo y que se lo dejo como una intriga para que usted vaya y lo investigue.
Y no repita lo que yo estoy diciendo. Vaya y búsquele usted. Pero sí puedo decirle algo que está en las Escrituras. En el libro de Génesis, Jacob huyó de su suegro Labán y se llevó las ovejas que él creía que eran de él. Labán le persiguió buscándolo. Todo el mundo ha leído eso, ¿verdad? Y si hay alguien que no lo ha leído, hermano, está en problema esta noche. Pero usted ha leído ese pasaje y no se ha dado cuenta de algo. Labán le dice a Jacob: te llevaste mis hijas, te llevaste mis ovejas y te llevaste mis dioses. Y Jacob le dice: no, no, no. Primero, son tus hijas, pero son mis esposas. Segundo, oiga esto, las ovejas que me llevé son el precio, el sueldo por el trabajo que he pasado. Y entonces le dice: porque yo he cuidado tus ovejas en el día y en la noche, en el calor y en el frío, en la nevada y en la helada. Entonces, ¿pueden los pastores cuidar la oveja en el campo bajo hielo? ¿O solo cuidan ovejas en el campo los pastores cuando hace sol y hay playa? Yo creo que si un pastor solo se ocupa de sus ovejas cuando la temperatura o el tiempo está bien, es un mal pastor. Como es un mal pastor un pastor cristiano que solo se ocupa de sus ovejas cuando todo le va bien y no cuando viene la crisis y los problemas. La Biblia dice que el asalariado ve venir el problema y huye. Entonces quieren poner a los pastores que fueron a ver al niño Jesús como asalariados que no le importaban las ovejas. Pero la Biblia dice que velaban y guardaban las ovejas. En la vigilia de la noche, se desvelaban en la noche por cuidar sus ovejas. Pero eso se repite. Y mientras haya gente repitiendo, y yo creo con todo el respeto que la ignorancia de algunos y la falta de interés por darle al pueblo la verdad está haciendo que haya tanta confusión en el pueblo de Dios. Si los cristianos fueran un poco más sagaces, un poco más interesados, no escucharían palabra de nadie sin antes investigar bien si es verdad lo que se le está diciendo. Poder en el nombre de Jesús. Yo no tengo todo el tiempo esta noche, pero tengo una enseñanza que quizás en otro momento se la dé, de imitadores del Cristo bíblico, del Cristo que está en la palabra del Señor. Resulta que las religiones paganas de la antigüedad, cada una de ellas tenía su Cristo. Tenían un Mesías. No era Israel solo. Todos los jóvenes que están aquí, que han estudiado en la universidad, saben que los que les han enseñado algo de filosofía, le han dicho que la religión judía cristiana es una imitación de otras religiones. Por ponerle un solo ejemplo, el Cristo de los hindúes y de los chinos se llama Buda. Buda fue un personaje real que existió 5 siglos antes de que Jesucristo viniera al mundo. 5 siglos antes. La religión budista dice que Buda nació en un pesebre. La religión budista dice que hombres sabios del oriente visitaron a Buda cuando nació en el pesebre. Investigue para que vea que es cierto lo que estoy diciendo. La religión budista dice que Buda no solo nació de una virgen, sino que su padre era postizo. No era verdaderamente su padre. La religión budista enseña que Buda murió y resucitó al tercer día. La religión budista enseña que Judas convirtió el agua en vino. Y la religión budista es 5 siglos antes de que Jesús viniera a esta tierra.
No es solo la religión budista. Otros dioses paganos, como Dionisio entre los griegos, tienen cosas que se dicen de esos dioses muy similares a las que se dicen de Jesús. Su nacimiento virginal, el nacimiento en un pesebre, que haya caminado sobre las aguas, que tenía 12 discípulos, varias cosas que utilizan hoy los maestros de filosofía ateos en las escuelas universitarias para quitarle la fe a los jóvenes cristianos y decirles: el cristianismo es un sincretismo de otras religiones de la antigüedad. ¿Habrá algún joven aquí que ha escuchado eso antes? ¿Tú lo escuchaste en la escuela? Mis hijos pasaron por eso. Por eso estoy hablando de esto, porque lo conozco. Así que a esos dioses paganos de la antigüedad, también los que estudian la religión y no son cristianos dicen que son similares al Cristo de la Biblia. Ahora, si yo soy un cristiano de verdad y amo a Dios, yo tengo que saber lo que dice la Escritura respecto a eso. Lo primero que dice las Escrituras es que las creencias de los pueblos todas son vanas. Y vano significa falso, vacío, hueco. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versos 30 y 31, dice: muchas otras obras hizo Jesús que no están escritas en este libro. Pero las que se escribieron están escritas para que conozcamos que Jesús es el Cristo. Y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Si yo soy un cristiano, yo tengo que saber que los otros Cristos son falsos. Jesús es el Cristo verdadero. Y las cosas que Él hizo y que Él vivió son la demostración de que Él es el Cristo. Entonces, ¿dónde quedan los demás? Pues yo tendría que hacerme unas preguntas. La primera que me hago es esta: ¿conocía el diablo que Jesús iba a nacer de una virgen? ¿Conocía el diablo el plan de Dios para salvar al mundo? Bueno, pues mi Biblia dice que en el comienzo de esta humanidad Dios le dio una promesa al diablo. No fue buena, pero se lo prometió. Digo, no fue buena para él, es buena para nosotros. El libro de Génesis capítulo 3 verso 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Pero no solo eso. Eso es el primer libro de la Biblia. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, dice que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que murió en una cruz antes de que Adán fuera creado? No. Que el plan de nuestra salvación estaba trazado desde antes que Adán pecara. El diablo fue un ángel en el cielo, ¿o no? ¿Verdad? Esa es mi primera pregunta. ¿Sabía el diablo? Me parece que sí. Todas esas cosas que hizo que aparecieran en algunas religiones, creo que el diablo las sabía. Pero si no las supiera, ¿cómo las logró? Bueno, ya le dije que tiene 300,000 dioses. Alguna tenía que pegar, porque cada religión tiene creencias distintas. Las 300,000 no pegan con Jesucristo, pero de las 300,000, sellos 7 pegan. Puede ser. Lo otro que pudo haber sucedido es que esas religiones, que aunque tengan tantos siglos, en su principio no tenían las creencias que tienen ahora. Porque usted sabe que las religiones falsas van evolucionando, van cambiando sus creencias. Y quizá el diablo, a medida que se cumplió la palabra en Jesucristo, porque lo que Jesús hizo en esta tierra, todo estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Que iban a ser de una virgen, ya lo mencionaba la palabra de Dios a través del profeta Miqueas. Antes que Budas naciera.
Y si hay alguien que entiende las profecías es el diablo. A veces los cristianos no lo entienden, pero el diablo sabe lo que le espera. Porque la Biblia dice que él sabe que le queda poco tiempo. Y sabe todo eso. Entonces, puede ser que no hayan tenido esas mismas creencias, sino que le han ido añadiendo. Nació Jesús en un pesebre y ellos dijeron, Budas también. O Dionisio también. O Atis también. O cualquiera de esos otros Cristos de la antigüedad. Puede que lo hayan ido añadiendo. Lo que no puedo aceptar es que se diga que el cristianismo copió de esas religiones. Porque Dios no necesita copiar de nadie. Amén. Ahora, si el nacimiento de Jesús es pagano porque otras religiones paganas lo practican o tienen creencias parecidas, cada una de las creencias que copiaron los paganos sería pagana también. Entre ellas, los budistas practican la Santa Cena. Comen pan y toman vino. Y le llaman a Buda el Salvador del mundo. ¿Es la Santa Cena pagana por eso? ¿Por qué no se le hace el mismo escrutinio a la Santa Cena que el que se le hace a la Navidad? ¿Por qué no se lo hacen? Porque tendrían que llamarle pagana también. No sé si me está entendiendo. Pero hay más. El paganismo, lo único que ha hecho es copiar de Dios. El diablo es un copión. Y su copia siempre le ha salido mal. ¿Cuántos lo creemos, hermano? Muchas religiones han hablado de un Dios. Si me pudieran quitar ese aire porque me estoy quedando ronco ya. De un Dios muerto y resucitado. Pero ninguna de ellas puede hablar de alguien que lo haya visto resucitado. Los hermanos que están aquí de Puerto Rico saben que por allá también hubo una que dijo que iba a resucitar al tercer día. Pero parece que se quedó en la mitad nada más. Por eso nada más tuvieron que, ahora le llaman Mita en Aarón. Porque la viejita se murió y hasta ahí llegó. Pero Jesús se levantó de entre los muertos. Los mahometanos también tenían la fe en que Mahoma iba a resucitar. Esperaron 3 días y no pasó nada. Y tomaron un cajón de hierro y lo metieron en un cajón de hierro y pusieron un imán para que el imán atrayera el cajón. Y cuando le dieron electricidad a aquel electroimán, el cajón, ¡boom!, se puso de pie. Cuando le quitaron la corriente, ¡boom!, el cajón cayó otra vez. ¿Y qué es lo siguiente que hicieron? Enterrarlo porque se pudrió. Pero Jesús se levantó al tercer día. Estuvo por más de 40 días presentándose a la gente, a sus seguidores. Y en presencia de más de 500 personas que le vieron a la vez, ascendió al cielo. Y lo vieron irse. Y los que lo vieron escucharon el mensaje de un ángel que le dijo: así como les veis ir al cielo, así regresará otra vez. ¡Aleluya! El Señor le dijo: quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean llenos del poder de lo alto. Eran más de 500, a la final solo quedaron como 120. Pero fueron llenos del Espíritu Santo. Y Dios comenzó a hacer obras grandes en la iglesia. Han pasado 2000 años y la iglesia está esperando que vuelva otra vez. Han pasado unos cuantos años de que Mahoma dijo que volvería, pero los mahometanos no lo esperan otra vez, porque saben que los engañó.
quien les predicaba, que no se cumplió lo que dijo. Pero mi Señor todo lo que ha dicho lo ha cumplido. Y usted tiene que entender algo, hermano. Toda la obra de redención es atacada por el diablo para quitarle la fe a los creyentes. Se ataca el nacimiento de Jesús. Se ataca la muerte de Jesús. Hay quienes dicen que Jesús no murió, que solo se desmayó. Esa es la teoría del desmayo. Otros dicen que Él no resucitó, que los discípulos se robaron el cuerpo. Así lo dicen los evangelios. Otros dicen, como dicen los testigos de Barrabás, que el cuerpo de Jesús, un ángel se lo llevó y está guardado en una urna de cristal en la luna. Eso dicen los atalayas. Atalayas de las tinieblas, será, ¿no? Pero ninguno de ellos puede negar que Jesús se levantó de entre los muertos. Uno de los propios líderes religiosos de aquel tiempo dijo: déjenlos, porque siempre que un líder se muere, la religión que él predica se acaba. Se terminan sus seguidores y se destruye. Y este Jesús tiene algo que después que se murió, ahora tiene más seguidores. Y Gamaliel dijo: no sea que seamos hallados peleando contra Dios mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Los cristianos, si de algo tenemos que cuidarnos, es de no convertir la Navidad en un comercio. No convierta el nacimiento del Señor en un comercio. Usted sabe lo que dice la Biblia, que el amor al dinero es raíz de todos los males. ¿Sabe usted que todo lo de Dios el diablo quiere corromperlo? Los hombres que vinieron del oriente, aquellos magos, nos dan un mensaje de qué deben hacer los cristianos con la Navidad. Porque ellos dijeron: su estrella hemos visto en el oriente y venimos. Oh, yo pensé que decía comer pavo. Venimos a adorarle. Si no adoramos al Señor, no estamos celebrando Navidad. Alabado el nombre de Cristo. Hoy se habla en este país sobre todo del espíritu de la Navidad. El espíritu de la Navidad en este país es un espíritu inmundo, que vuelve a la gente a la religión, a la idolatría, al paganismo. Ese es el espíritu de la Navidad de este mundo. Pero el espíritu de la Navidad de los cristianos es Jesucristo. Él es la razón de esta celebración. Y nadie puede quitarnos el derecho como cristianos a adorar al Señor por haber venido a este mundo. La encarnación del Verbo de Dios es tan importante que la Biblia dice en 2 de Juan que el que niega que el Verbo ha venido en carne es anticristo. Si algo conozco yo desde mi niñez, es que un endemoniado no puede reconocer que Dios se hizo carne. Y hoy hay predicadores negando la encarnación del Verbo de Dios. Mi Biblia me dice lo que significa que Dios se haya hecho carne. Y si usted me deja, yo le voy a dar en unos minutos lo que significa que Dios haya venido a esta tierra y se haya vuelto como uno de nosotros. Porque nosotros leemos que Él se humilló hasta lo sumo. Y pensamos, lo sumo. Pero Dios le está llamando lo sumo a lo más bajo.
Y en otras palabras, Dios está diciendo que nuestra carne es lo más bajo que hay en esta tierra. ¿Por qué cree usted que se le llama bajas pasiones? A las pasiones de la carne. ¿Por qué se le llama baja? Porque la carne entienda esto. Cuando la Biblia habla de la carne, no está hablando del pellejo, del cuero en que usted está y de los componentes de su cuerpo. Está hablando de los deseos pecaminosos del ser humano. El hombre carnal, destituido de la gloria de Dios, es la criatura más baja que hay. Dios hizo al hombre el sello de la creación. Lo puso a señorear sobre todo lo creado. Y el diablo hizo que el hombre se volviera lo más bajo de esta tierra. Las cosas que el ser humano sin Dios hace son peores que los animales. Los animales aman sus hijos y hay seres humanos capaces de matar a sus propios hijos acabados de salir del vientre. Y aún sin haber salido de su vientre. Y no es un acto aislado. Son miles de abortos cada año. Eso no lo hacen los animales. El ser humano es peor que un animal. La bajeza del ser humano me demuestra a mí que Dios, para volverse como uno de nosotros, tuvo que bajarse bien bajo. Porque es que algunos como que se imaginan, Dios tuvo el privilegio de volverse igual que yo. No. Usted no se imagina el trabajo que le costó a Dios volverse como usted. Porque Él es tan santo, tan perfecto, tan limpio, tan grande, que venir a meterse a esta cochiquera, a esta porqueriza en que vive la humanidad, tuvo que hacer un acto de humillación muy grande, el más grande acto de humillación que jamás se ha hecho. Dios dejó su trono en el cielo y se bajó hasta aleluya, hasta el lodo en que vivía la humanidad. Porque excepto la nación de Israel, por la esperanza del Mesías, el mundo entero estaba sumido en la suciedad y sin esperanza. Lo único que le esperaba a la humanidad era el infierno. Era la condenación. La humanidad era reo de condenación hasta que apareció el Hijo de Dios en este mundo. Hasta que Él se hizo carne, no había esperanza para ninguno de nosotros. Ni para el propio pueblo judío. Porque los sacrificios de animales del pueblo de Israel solo cubrían las faltas. No las limpiaban. Solo hacían que se esperara hasta que viniera el Mesías. Israel lo sabía, que la esperanza de Israel era la llegada del Mesías para redimir sus pecados. Eso lo enseñaban los sacerdotes cada sábado en la nación de Israel, mostrándole al pueblo la necesidad de un redentor, porque ese es el propósito del Antiguo Testamento, llevar al hombre a la necesidad de un salvador. Y esa necesidad se suplió cuando Dios dejó su lugar en el cielo y se hizo uno de nosotros. Alabado sea su nombre. Y al hacerse uno de nosotros, no escogió como molde al hombre más bonito sobre esta tierra. Porque aunque la Iglesia Católica Romana pinte a un Jesucristo afeminado, con deditos de mujer y con un rostro femenino, como lo pintó Leonardo da Vinci, que era homosexual, ese que pintaron y que la Iglesia Católica adora como Jesucristo, no es el que pinta la Biblia. El retrato de Jesús en esta tierra está en el capítulo 53 de Isaías, donde dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo
Y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura para que lo deseemos. Sin una revelación del Dios poderoso, quienes vivieron contemporáneos con Jesús no podían imaginar que aquel hombre sin un parecido hermoso era Dios hecho un hombre como nosotros. El atractivo de Jesús no es su belleza física. El atractivo de Jesús es su sufrimiento. Es ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Porque lo que sufrió Jesús en la carne era lo que usted y yo merecíamos. Amén. Y yo le voy a mostrar, mire lo que dice la Biblia, por qué merecíamos. Gálatas 5, 19 al 25. Es un pasaje que usted conoce. Gálatas 5, 19. Dios se hizo carne, ¿verdad? Mire dónde vino el Señor a meterse, hermano. Mire para acá, ¿lo tiene? Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí hay una fotografía de doña Carnita. ¿Quiere saber de qué carne se está hablando? No está hablando de chuleta, ni de bistec. Aquí está el retrato de lo que es la carne. En lo que se convirtió nuestra carne desde que Adán pecó. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sabía Jesús que la carne estaba así? Cuando él decidió volverse carne, él sabía dónde se estaba metiendo. ¿Se imagina usted en el cielo? Santo, limpio, perfecto. Y que alguien le proponga a usted ir a meterse a un barrio bien malo de esos. ¿Quieres ir allá a salvar a esa gente? No, yo estoy muy cómodo acá. Alabado el Señor. Romanos capítulo 8, verso 5. ¿Lo tiene allí? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 8, 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 7, 15. Es un pasaje que todos conocemos. Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está describiendo la condición del ser humano sin Dios. Él dice, miserable de mí, ¿quién me librará? Y allí mismo da la respuesta, dice, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo.
Aleluya. En el siguiente capítulo comienza diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible, porque la ley me hacía débil, Dios tomando forma de siervo, tomando forma de hombre, el Señor derrotó al pecado, el Señor derrotó al diablo, el Señor derrotó a la carne en la cruz. Ahora estoy hablándole de que Dios se hizo carne. Y hay que hacer una nota aclaratoria allí. Porque Dios se hizo carne. Dice Hebreos capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La carne es lo más sucio y bajo que existe. Y Dios se hizo carne, pero la carne no lo ensució. Dios se hizo carne no para participar del pecado en la carne, sino para derrotar el pecado de la carne. ¿Qué valor tiene la encarnación del Verbo de Dios? Que al Dios hacerse carne, Él venció a la carne y nos dio la victoria a nosotros sobre la carne. Oh, ¿cómo sabemos ese texto que dice: no vivo yo? No sabe la otra parte del texto, porque solo le han enseñado esa parte, o a algunos solo le conviene ese lado. Pero el texto dice: no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, no lo vivo para agradar a la carne, sino para agradar al Hijo de Dios, quien se dio a sí mismo por mis pecados. Porque la encarnación del Verbo de Dios es la garantía de mantenernos limpios y santos ahora. Si Dios no se hubiera hecho carne, y de hecho no se volvió yeso, ni se volvió madera. Por eso yo no creo en dioses de yeso, ni en dioses de madera. Yo creo en el Verbo que se hizo carne. Y que tiene tanta valor su encarnación, escuche bien, que después de resucitar de entre los muertos al tercer día, resucitó con un cuerpo glorificado. Está sentado a la diestra de Dios, pero no ha dejado ese cuerpo con forma humana, porque Él redimió a la humanidad de sus pecados. Y está a la diestra del Padre intercediendo por los hombres por los que Él murió. ¡Aleluya! Por eso es que cuando usted lee allí en Juan 1:14, aquel Verbo se hizo carne, eso no es una repetición de Navidad. Ese es el valor de nuestra redención. Dios se volvió uno de nosotros. La religión de algunos creyentes es estar en esta tierra como carne, luchando por ser igual a un Dios perfecto. Jamás lo lograrán. Jamás lograrás cargando tú con tus pecados, practicando tus inmundicias. Jamás lograrás entrar al cielo hasta que no dejes que el sacrificio de Cristo en la cruz quebrante el poder de la carne en ti y seas libertado de la esclavitud del pecado en que vives y vivas ahora una vida para agradar a Dios, porque Él vivió en esta carne y no pecó, para que tú no vivas pecando ahora. No es cristiano el que tiene una religión. No es cristiano el que celebra o no celebra Navidad. Cristiano es aquel que ha nacido de nuevo y Dios le ha dado el poder sobre la carne. ¡Aleluya! Pero es que los creyentes como que repiten las cosas. El Verbo se hizo carne. Se me parecen tanto al catolicismo romano, repitiendo textos bíblicos sin sentido.
Cuando yo escucho a un religioso católico decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mire, yo sé que está diciendo Padre nuestro que estás en los cielos y no sabe ni lo que significa que Dios esté en el cielo. Ni menos que su nombre es santo. Esos siguen siendo los mismos pecadores. La palabra tiene que hacerse real en nosotros. Dios se hizo como yo. Y Dios conquistó unas cosas en su carne que son mi propiedad ahora. Quiero mostrárselo un momentito. Romanos 8:3. Ahora voy a empezar a predicar. Unas 2 horas me dan. A gloria a Dios. Romanos 8:3. Oiga lo que dice. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era ¿qué? Débil. ¿Por qué yo era débil? Por la carne. ¿Por qué era débil? Porque era un carnal. Completamente rendido a la carne. Eso es lo que habla Pablo en el capítulo 7 que les leí ahorita. Se lo leí. No puedo hacer lo que quiero. Soy un esclavo de la carne. Controlado por la carne. Pero lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de ¿qué? De carne de pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Cuando yo leo esto, yo me imagino que el diablo estaría protestando. Es que Dios es muy grande y vive dándome golpes. Y Dios dijo, pues yo voy a volverme más pequeño que tú y te voy a seguir dando golpes. Y entonces se volvió igual que los hombres caídos, a quienes el diablo había arrastrado al pecado. Y en su condición de humano fue clavado en una cruz y le pisó la cabeza a la serpiente en la cruz. Lo venció, lo derrotó. Condenó al pecado en la carne. Hay otra versión que dice mató al pecado en la carne. Le quitó la autoridad al pecado. Lo sentenció. Segunda Corintios 8:9. Avance allí que no es vigilia esta noche. Segunda Corintios 8:9. Este es un texto bastante usado en este tiempo. Y bien sacado de contexto. O mal sacado de contexto. Segunda Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y la gente cuando lee eso, como hay tantos bandidos, ladrones, usando cualquier texto de la Biblia para sacarle la lana a las ovejas, en lo primero que piensan es en dinero. Pero este texto, cuando dice que Él se hizo pobre, es que bajó del cielo y se volvió como uno de nosotros, para en su encarnación ganar un lugar para nosotros en el cielo. Porque la riqueza de que se habla en el contexto de este pasaje no es la plata y el oro, es la salvación del alma. ¿Lo escuchó? Es la salvación de tu alma, dice el pastor. Gloria a Dios. Aleluya. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 al 18. ¿Lo tiene? Qué bueno, son rápidos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Cuántos somos de carne y sangre aquí? Y hay gente que se hacen angelitos, pero siguen siendo de carne. Especialmente cuando quieren engañarle a usted, hermana, y vienen a su casa.
no te preocupes, yo soy un santo, Dios me ha alabado. Líbreme Dios de tener un mal pensamiento acerca de ti. Pero qué raro, viene a visitarte cuando tu esposo no está. Y dice que Dios lo envió para consolarte. Es un bandido. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Nosotros somos humanos, hermano. Llenos de debilidades. Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? ¿Para hacer la misma disparate que nosotros? No. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Por lo cual debía ser en todo semejante a nosotros, a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 5:7 al 10. Y Cristo, en los días de su carne, mire que lo primero que lo menciona es su divinidad. Él siendo Dios, mientras estuvo en esta carne, dice allí, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Así que Cristo, siendo Dios, rogaba con clamor y lágrimas, y los cristianos no ruegan. Hay gente que cree que van a ir al cielo con venir a la iglesia y aplaudir. Pero lo que te mantiene apartado del pecado son los ruegos. Es la oración. Son las lágrimas ante Dios. Señor, líbrame. Señor, líbrame. Dice aquí aquel que podía librarlo de la muerte. Porque el único que puede librarte, no de la muerte física, aunque puede hacerlo también, pero lo más importante es que te libre de la condenación eterna, de la muerte eterna sin Dios. Y ese debe ser el ruego de cada creyente. Más de que en este año nuevo puedas viajar más. Porque hay un montón de gente con supersticiones por ahí. ¿Ah? Oye, si tú quieres un año nuevo de suerte, ponte ropa interior amarilla. Cómete 12 uvas a las 12 de la noche. En mi país los brujos echan agua para afuera. Para la calle, baldes de agua. Para limpiar. Como si eso le diera un año victorioso. Otro dice, mira, coge 2 maletas y dale la vuelta al bloque donde vive para que vas a viajar mucho este nuevo año. Y otros, como predicadores modernos, o más bien dicho, engañadores modernos, copiando prácticas ocultistas. El 31 de diciembre dan el decreto para el nuevo año. Falsos apóstoles están bombardeando mentiras sobre el pueblo de Dios. Según ellos decretando, estableciendo. Dicen, yo decreto, yo establezco, yo confirmo. Pues yo prefiero esperar que Él decrete y rogar a Él para que el decreto salga de allá. Porque yo leo en mi Biblia que un rey babilonio se puso a jugar con los utensilios del altar de Dios y vio una mano en la pared escribiendo. Y cuando le dijeron,
fuiste pesado en balanza y hallado falto, y de allá ha salido el decreto. Tu reino es quitado de ti y es dado a los medos y a los persas. ¿Quién tiene autoridad para decretar sino Dios? Irreverentes, irrespetuosos, impíos, que quieren más título que Jesucristo y no han aprendido de Jesucristo a humillarse. Como dice la palabra, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo, que se humilló a lo sumo. Si Él, siendo Dios, bajó tan bajo como la carne, ¿a dónde nos tocará bajar a nosotros? ¿Dónde tendremos que poner nuestra frente? Sino en el polvo, y rogar a Dios que nos libre de este cuerpo de muerte. Aleluya. Ofreciendo ruegos y súplicas y con gran clamor y lágrimas, aquel que le podría librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Si algo está falta a la iglesia hoy es de temor de Dios, hermano. Temor de Dios, de los predicadores que se paran en los altares a hablar cosas en nombre de Dios que Dios no le ha dicho que digan. Atacar y definir como impíos a otros creyentes por el único hecho que creemos que el verbo de Dios se hizo carne y que nosotros debemos adorarle como aquellos que le adoraron cuando Él se hizo hombre. ¡Aleluya! Es que dicen, es que no podemos adorar a un niño porque Jesús no es un niño. Bueno, cuando los magos vinieron a ver a Jesús, no dijeron venimos a adorar al niño. Ellos dijeron el rey de los judíos ha nacido. Desde que era un niño era el rey. Cuando creció seguía siendo el rey. En la cruz era el rey. En la tumba era el rey. En el cielo es el rey. Y nosotros venimos a adorarle. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Oiga esto, qué tremendo. El ejemplo de Jesús. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Gracias a Dios que no dice ahí para todos los que son apóstoles. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, la conclusión de esto, lo que Jesús conquistó para nosotros, nos hace responsables. Como dice 2 Corintios capítulo 10, verso 3. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Yo sigo siendo un ser humano después que me convertí. Y esta carne sigue deseando lo malo. Desde lo más simple, como quedarse en su casa durmiendo cuando hay culto. La carne prefiere eso. Como ver fútbol antes que venir a ayunar. Pues la carne también quiere adulterar y mentir y robar y hasta matar. Y aunque militamos en esta carne, o sea, todavía seguimos aquí adentro. Yo no soy solo esta carne. Yo tengo un alma que se alimenta de la presencia de Dios. Soy un ser espiritual que en la presencia de Dios se renueva, se fortalece, crece,
hasta el punto de derrotar a la carne. Porque lo que derrota a la carne no es su conocimiento. Lo que derrota a la carne no es su experiencia. No son los años que lleva en el evangelio. O lo viejo que está. Porque hay gente que cree que los viejos no tienen tentaciones. No. Esos son pasiones juveniles. Pues mire que hay viejos con pasiones juveniles. Hay viejos que después de viejos se vuelven viejos verdes. Asaltacunas. 70 años enamorándose de una muchachita de 20 años. ¿Cierto o no? Porque mientras esté en esta tierra habrá tentaciones. Y la única tentación no es el adulterio. No. Hay una larga lista. Pero hay una sola forma de vencer las tentaciones. Es venciendo la carne. Y la carne solo se puede vencer llenándonos de la presencia de Dios. Es la comunión con Dios. Es la oración. Es el ayuno. Es el arrepentimiento. Que no solo se hace el día que usted se convirtió. Porque hay quienes creen que desde que se bautizaron ya no tienen de qué arrepentirse. Y no se dan cuenta que todos los días necesitan arrepentirse. Porque si algo malo tiene esta carne, es que no se da cuenta de sus propios errores. Y mientras más mal está, más bien cree que está. Lo más común en un creyente caído es la respuesta: yo no he hecho nada malo. Yo estoy bien. Yo no me meto con nadie. Yo soy un cristiano. Porque no puede ver el lugar en el que ha caído. La condición espiritual en la que está. Porque solo hay una forma de darnos cuenta. La posición y la condición en que está nuestra vida. Y es cuando nos acercamos a la presencia de Dios. Fue cuando se tiró en la presencia de Dios que Daniel se dio cuenta que era de labios inmundos. Fue cuando la presencia de Dios lo iluminó que Isaías dijo: ¡ay de mí! Que siendo un hombre pecador y habitando en un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Hasta ese día, él creía que estaba bien. Porque Dios le hablaba. Y porque Dios lo usaba hasta profetizando. Pero mientras más usted se acerque a Dios, más sucio se ve. En Ocala estamos preparando el templo, el nuevo lugar que tenemos para nuestros cultos. Yo les invito a todos los días 23, 24 y 25 de enero para nuestra inauguración en Ocala de nuestro nuevo templo. Y nos estará dando una campaña el pastor David Vizcay Senior. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Y todos ustedes están invitados. Gloria al Señor. Aleluya. Pero estamos preparando allí. Y uno de estos días teníamos oración en la mañana. Ya estamos dando los cultos allí en el lugar. Pero estamos trabajando también. Y después del ayuno, del tiempo de oración, como hasta el mediodía, los hermanos se fueron y yo me puse a trabajar. Y como es común, pues con la misma ropa que tenía que estar en el culto en la noche, yo me puse a trabajar. El pantalón de un traje, los zapatos. Y empecé a trabajar allí. Era tierra lo que estaba moviendo. Y trabaja y ya empezó a oscurecer. Así que dejé todo. Entré para el templo. Aleluya, para prepararme para el culto. Yo creía que estaba bien. Porque había oscurecido. Pero cuando prendí la luz de la oficina, me vi el pantalón todo lleno de tierra. Los zapatos estaban llenos de tierra. Y llamé a mi esposa y le dije: mira, tráeme un pantalón, una camisa, zapatos, media, todo, porque estoy lleno de tierra de pies a cabeza.
Y aunque me bañe, la ropa no sirve. ¿Cuándo me di cuenta que estaba mal? Cuando se prendió la luz. Jesús es la luz del mundo. Y cuando uno viene a la luz, las tinieblas en la luz resplandecen y salen todos nuestros defectos. Parece que algunos creyentes no quieren venir a la oración porque Dios empieza a sacarle toda su suciedad, toda su necesidad de Dios. Porque es en su presencia donde descubrimos nuestra falta. Y es en esa misma presencia donde se limpian nuestras faltas. Y esa misma presencia nos restaura espiritualmente. Esa misma presencia nos llena de poder contra la carne, contra el pecado. Y no es lo mismo ser un cristiano que pasa la vida con la cabeza para abajo. Porque lo único que ocurre en su vida es darse cuenta que anda mal. A otro creyente que aunque viene a la presencia de Dios cada día y Dios le muestra sus defectos, se va perfeccionando espiritualmente y en vez de tener la cabeza para abajo, anda pisoteándole la cabeza al diablo y cada vez que el diablo lo tienta, lo derrota. Porque ese es el deseo de Dios, que tú venzas al mundo, que tú venzas al pecado, que tú venzas a la carne. Para eso se hizo carne. Aleluya. ¿Cuál es tu condición? ¿Qué efecto ha producido la encarnación del Verbo de Dios en ti? Puedes decir, ya no vivo conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Podrás decir, el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Podrás decir tú, la sangre de Jesucristo me ha limpiado de todos mis pecados. Y lo que vivo ahora en la carne es para agradar al Hijo de Dios. Ya no me interesa satisfacer la carne. Las primeras expresiones de un cristiano frío que se ha enfriado son las reclamaciones. Yo también tengo derecho a descansar. Es que el pastor no sabe que yo trabajo mucho. No te preocupes, que pronto no trabajarás más. Porque cuando te encierren en la guayabera de palo y pongan tus pies por delante hasta el cementerio, esa carne no trabajará más. Y entonces te garantizo que llorarás día y noche en la condenación. Pero si estando en la carne vences el sueño, el cansancio, vences a la carne y le dices a la carne, tú quieres cama, yo quiero cielo. Tú quieres paseo, yo quiero ayuno y oración. Esa es la diferencia entre aquel que la obra de Cristo en la carne ha funcionado en su vida y ya no vive conforme a la carne. Eso el mundo no puede entenderlo. Cuando el mundo ve a un creyente espiritual dice, extremista, legalista, fanático. Prefiero ser fanático de Jesucristo. Prefiero ser fanático de Cristo que de los Marlins. Prefiero ser fanático de Cristo que de los Heat. Prefiero ser fanático de Cristo que ningún equipo de fútbol o de béisbol o de basquetbol. Soy fanático del Rey de Reyes y Señor de Señores. Me emociono, me llena de alegría saber que Él dejó su lugar en el cielo y se hizo como yo. Vino a esta tierra y peleó en las mismas condiciones que yo, con las mismas herramientas que yo tengo, y le dio la estocada al diablo y lo derrotó para siempre. Y la victoria fue tan grande
que alcanzó para repartírnoslas a nosotros. Y dijo, para que las obras que yo hago, ellos también las hagan, y aún mayores que esta, porque yo voy al Padre. Porque lo único que garantiza que usted pueda hacer algo por el Señor es que Cristo está sentado allá a la diestra de Dios. Y de allá es que te da la fuerza, de allá es que viene, es de su presencia que viene el valor que necesitas, que viene el poder que tú necesitas para vencer la carne y el pecado. Es de su presencia que se consigue. Eso no se busca en la farmacia, eso no lo venden en los flea market, es en la oración, es en la presencia de Dios que se vence a la carne. Para que no seas más un cristiano derrotado, que pasa la mayor parte de su vida avergonzado por las cosas que hace. Lo que más daño puede hacerle a un creyente es el orgullo. Es creerse algo. Jesús pasó su tiempo en la carne humillado. Dice la palabra y lo leímos ahorita, rogando y llorando. Y los creyentes quieren vencer comiendo y durmiendo. Culto. Están locos esta gente. Tantos cultos, no. Resulta que cuando los hispanos empezaron a llegar a Estados Unidos decían, no puede ser que hayan cristianos que den culto una vez a la semana. Eso era para los católicos. Ahora las iglesias que tienen culto una vez a la semana son las hispanas. Un cultico el domingo de 11 a 12. El culto de algunas iglesias dura lo que dura la introducción de nuestros cultos. Ese momento de adoración, de animarnos a alabar a Dios, ya ellos terminaron y se fueron. Cumplieron. Y así quieren llegar al cielo. Esa es la causa por la que la iglesia está haciendo un escándalo para el mundo. En vez de un ejemplo, somos un escándalo como iglesia. Cuando la iglesia hace lo que el mundo hace. Cuando no hay diferencia entre uno que dice servir a Dios y uno que es un esclavo del diablo. Cuando las conversaciones de los cristianos son las mismas que las de los pecadores. Cuando participan de las obras infructuosas de las tinieblas. Cuando en tu trabajo alguien, porque eso lo sabe usted y yo también. Las conversaciones entre varones en los trabajos, es sexo, mujeres. Yo tenía un compañero de trabajo que según era el que más novia tenía. Y había sido novio de todas las mujeres que había en el trabajo. Resultó que un día se descubrió que era homosexual. Que todo era una mentira. Todo eran las paredes del closet donde estaba. ¿Sabes qué es lo triste? Que hay cristianos metidos en el closet también. Entre comillas. Es que yo no tengo carne en la cabeza por gusto, hermano. Yo he visto en el camino del Señor de todo. Hermano Isaac está aquí, sabe que por allá por Camagüey había uno. Con 9 hijos. 9 hijos. Casado. Y esos son los peores. Inmundo y sucio. Infiltrado dentro de la iglesia. Para aprovechar. Ese fue hasta pastor del movimiento, para que lo sepa. Ese bandido en los comienzos de la obra fue pastor allá. Y lo votaron por pájaro. David sabe de quién estoy hablando, pero no lo conoció. Ese bandido fue miembro de la iglesia que mi papá pastoreaba, hermano. Y todo el mundo creía que era un hombre, porque tenía 9 hijos. Yo recuerdo que un día se puso allí con unos varones a chapear en el patio y se desmayó. Se desmayó. Y allá fueron y lo cargaron entre 4 o 5. Es loco porque lo cargaran.
Usted se ríe. Todavía siguen habiendo esas inmundicias dentro de la iglesia, hermano. Usted se ríe. Pero en nuestros templos hay adúlteros cazando, echándole el ojo a la hermanita. Y llegan hasta diáconos. Mientras pueden encubrir su pecado. Pero Dios le ha dado a su iglesia dones espirituales. Dios ha dado a su iglesia palabra de conocimiento. Dios ha dado a su iglesia discernimiento de espíritu. Dios ha dado a su iglesia poder desde lo alto. Fue en su encarnación que Cristo conquistó el derecho de los creyentes de que en esta carne habite el Espíritu Santo. Que sobre este cuerpo que antes era un templo de Satanás, ahora es el templo del Dios viviente. Y puede una persona tratar de engañar a cualquiera, pero a Dios jamás. Nadie puede engañar a Dios. No hay nadie que trate de jugar con Dios y se salga con la suya. Nadie. Es que la humanidad estuvo en tinieblas hasta que Cristo vino a esta tierra. Como dice la palabra, hasta que nos alumbró desde lo alto la luz de la aurora. Y le digo entre paréntesis, que ya que nos acusan de que el 25 de diciembre es una fiesta pagana, déjeme decirle que el 25 de diciembre Israel tiene una fiesta. Y se llama la fiesta de las luminarias o la fiesta de la luz. Lo que pasa es que se dice en hebreo y la gente no sabe lo que significa. Aquí le llaman Hanukkah, ¿verdad? Es una fiesta judía. ¿Sabe cuál es la fecha de Hanukkah? 25 de diciembre. Tú cuando usted ve a un judío, usted no le dice feliz Navidad, le dice Happy Hanukkah. Este hombre fue a Israel y ya vino hebreo completo para acá. ¡Santo! Hermano, el verbo de Dios se hizo carne. La encarnación de Cristo nos convirtió en una iglesia poderosa. Una iglesia amada por el Señor. Oiga eso. Dios se humilló a lo sumo, ¿verdad? Y esa humillación fue que se hizo carne. Ser un hombre es una bajeza, es una humillación. Pero ahora, con su humillación conquistó para nosotros que nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Somos o no somos el cuerpo de Cristo? Somos miembros de un solo cuerpo. La iglesia es el cuerpo de aquel que es la cabeza. Él manda sobre nosotros y nosotros somos instrumento de su labor en esta tierra. Que antes era el paraíso del diablo, pero que ahora es el lugar donde el reino de Dios se está manifestando. ¡Aleluya! Y no importa cuántos gobernantes y líderes de la humanidad traten de corromper esta tierra, aprobando y haciendo leyes inmundas y bajas como son ellos de bajos. En 2000 años no, en 6000 años no han podido destruir la tierra que Dios hizo. La han ensuciado un poco, pero pronto vendrá el Cordero de Dios. Y la Biblia dice que vendrá con una hoz aguda en su mano para limpiar esta era, para limpiar esta tierra de toda esta inmundicia y hacer de esta misma tierra un reino donde reinará 1000 años con vara de hierro. Donde no habrá ninguna abominación ni pecado ni nada inmundo entrará, sino los redimidos del Cordero de Dios. Porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria.
Y seguimos viendo su gloria cada día. Su gloria no se ha debilitado. Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Su gloria sigue moviéndose. Él sigue limpiando pecados. Él sigue sanando enfermedades. Él sigue levantando al caído. Él sigue dando nuevas fuerzas al que no tiene ninguna. A su nombre sea toda la gloria, hermano. Aleluya. Póngase de pie en esta hora. Podremos adorar a Dios por haberse hecho carne. Por esa compasión tan grande que tuvo. No es que Dios tuvo la dicha de volverse hombre. Es que nosotros tuvimos la dicha de que Dios se fijara en nosotros. Aleluya. La venida de Jesús al mundo es nuestra victoria, hermano. Su conquista fue para nosotros. Jesús conquistó en la cruz todo lo que el ser humano necesitaba para ser parte del reino de Dios. Y si usted no está disfrutando de la victoria de los hijos de Dios y todavía su vida está esclava del pecado y no ha podido derrotar su propia carne, y no si ni siquiera se ha dado cuenta que su peor enemigo es usted mismo, su propia bajeza, su propia condición. Quizás no se ha dado cuenta que ni el diablo puede hacer nada si usted no le da el permiso. Que lo que el diablo ha conquistado en usted, la culpa es suya. Es por haberle dado la oportunidad. La Biblia dice: no deis lugar al diablo. No le des la oportunidad, no lo dejes. Ciérrale la puerta. Deja que Jesús tome el control de tu vida. Deja que Él gobierne tu carne. Deja que tus deseos sean controlados por el Espíritu Santo de Dios. Hasta la altura, hasta el nivel en que ya no controles tú, controle Él. No vivas tú, viva Él en ti. Hasta que tu lema sea agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Hasta que puedas decir como el salmista, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. No quiero más agradar a la carne ni al mundo. Quiero agradar a aquel que se hizo carne como yo y derrotó el pecado en la carne. Él no mandó un rayo desde el cielo para destruir al pecado. Él vino y en la carne derrotó al pecado. Allí donde el pecado tenía su propiedad, donde tenía el diablo su trono. Allí en lo más débil que tiene el ser humano, la carne. Allí en la carne fue en lo que lo derrotó. Porque su humillación alcanzó nuestra victoria. Ya no vivas derrotado, ya no vivas vencido, avergonzado por tus acciones, por tus frutos. Deja que Cristo sepulte en lo profundo del mar tus pecados y puedas vivir una vida en abundancia con Dios. Si crees, para el que cree todo es posible. Esta noche de decirle a Dios: yo quiero vencer al pecado, Señor. Quiero que esta batalla que estoy librando, tú, Señor, me des la victoria sobre ella. Aquí está el Señor, hermano. Dios bendiga esta alma que está aquí al frente. Alguien más que necesite la ayuda de Dios. Hasta que nuestra alma desesperadamente dice: Señor, sin tu ayuda no podré vencer. Ya no quiero más que el diablo gane ventaja sobre mí. A ti que estás luchando con tu propio carácter,
que no has podido vencer esos impulsos que vienen. Dios está aquí en esta noche. Esto no es un simple estudio para demostrar conocimiento. Esta es la verdad que hace libre al ser humano. El evangelio es poder de Dios que liberta. Cuando se escucha la palabra y uno la cree, Dios le da la victoria a uno, hermano. Es que yo lo he probado, yo lo he visto. Solo es creerle a Dios su palabra y Él lo hará. No somos superhéroes con superpoderes. El poder está en Dios. El poder está en su palabra. Es Él el único que puede darte la victoria. No confíes en tu propia carne. Clama a Dios con reverencia, con temor. Ayúdame, Señor. Ya vamos a orar. Si hubiera alguien más que cree en el poder de Dios para darle la victoria. El pecado te destruye, la sangre de Cristo te limpia. El diablo te arrastra, Dios te levanta. Dios te da vida, clama a Él. Aprovecha la oportunidad, pide su ayuda. Él está aquí, Él te está escuchando. Ayúdame, Señor, esto es para valientes. En el nombre de Jesús. Dios, te doy gracias por cada vida que está en este altar, que entiende su necesidad de ti, Señor. Bendíceles, ayúdale. La sangre de Jesucristo, tu Hijo, le limpie de todo pecado ahora. En el nombre de Jesús. Santifica a tu pueblo, Señor. Quita todo lo que estorbe en nuestras vidas. Quita todo lo que a ti no te agrada, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres maravilloso, Dios. Tú tienes todo poder, Señor. Tú te compadeces de nuestras debilidades. Tu palabra dice que Jehová conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Sin tu ayuda no podemos, Señor. Ayúdanos. Ayuda a tu hijo, a tu hija que está en este altar, que está peleando, que está luchando, Señor, y necesita tu ayuda. Dale nueva fuerza al que está débil, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Aleluya. Toda la iglesia extienda sus manos hacia acá. Y vamos a orar por estas vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale la victoria, Señor, a tu hija. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pon tu mano de poder sobre ella, Dios mío. En el nombre de Jesucristo. Tú llevaste nuestras enfermedades, nuestra dolencia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dale la victoria a tu hija, Señor. En el nombre de Jesús. Ayuda a tu hijo, Señor. Ayúdale a vencer en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de Dios. Toca esta vida ahora, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdale, Señor. Ayúdale. Dale la victoria a tu hijo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Bendícele, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Ayúdale, Dios, a vencer. Revélate a su vida. Dale la victoria, Señor.
sobre todo ataque del enemigo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Para tu gloria, Señor. Obra, Espíritu de Dios, obra en cada vida. Obra en cada vida. Obra, obra, Señor. Clama a Dios. Abre tu boca y dile: ayúdame, Señor, ayúdame. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Dígaselo como una oración al Señor. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón. En él hay lugar para ti. Te alabamos, Señor, te damos gracias. Oh, qué bueno eres. Levanta tu mano, hermano, y